tiempo de la gracia? ¿Por qué es tan importante la gracia dentro del pensamiento cristiano? En el estudio de hoy le daremos respuestas a estas y otras preguntas. Hemos ya dado dos solas. La sola de lo importante que es la escritura en la vida del cristiano y la sola solo Cristo. La importancia de que Jesús sea el centro y la cabeza y la máxima autoridad de la iglesia. Jesucristo fue un anunciador de la gracia de Dios para con el mundo. Sin embargo, en un tiempo de la historia esto se cuestionó. Por eso los reformadores hablaron de un tercer pilar, solo la gracia, dentro de las reformas. Ellos declararon solo la gracia como consigna para los demás que enseñaban otras cosas. Hoy, en nuestro recorrido histórico, reviviremos algunos acontecimientos importantes que dieron premisa a esta consigna. Vamos a ver lo que dice el pastor Mateo al respecto. Al pensar en la Reforma Protestante, tenemos que considerarlo no como la acción de un hombre, de un caudillo o de un héroe, sino en realidad la Reforma es un conjunto de sucesos que se dieron por un periodo de cientos de años, pero que al hablar de Martín Lutero, a quien se le asocia con la Reforma Protestante, es solo hablar quizás del personaje de esa época medular que despertó en muchos, o mejor dicho, respondió a la inquietud de muchos. La Reforma Protestante fue un movimiento, más que una acción de un caudillo. Un movimiento que fue precedido por la muerte de muchos hombres, que yo diría hombres de Dios, que dieron su vida tratando de que la palabra fuese central y que se volviera a ese cristianismo primitivo, por llamarlo de alguna manera, el cristianismo de los primeros años después de Jesucristo, que surgió con los apóstoles y demás personajes. Lutero entonces es un recurso de Dios en medio de ese movimiento y quizás se da en el momento más crucial, por decir algo, o Dios determina que es el momento más crucial y sale a la luz un hombre llamado Martín Lutero con todas estas inquietudes sobre la vida, sobre la salvación, sobre la palabra, mismas inquietudes, como dije antes, que vivían las personas de la época. Ahora imaginen los ciudadanos, gente con valores, con principios, que hasta ese momento toda su vida giraba en torno a los preceptos cristianos que se les había enseñado. Y donde se decía o se practicaba que para llegar al cielo tenías que comprar una bula papal y que la iglesia era la autoridad que tenía el control sobre quienes iban al cielo o no iban al cielo. Imagine esa situación de la vida de las personas. Solo la gracia, la tercera sola de la que estamos hablando, fue expuesta por Lutero, acogida por muchos y trajo esperanza a la vida de las personas al disipar de ellos el pensamiento de que para entrar al reino de los cielos había que comprar una bula papal o había que hacer algo para ello. Solo la gracia implicaba que la salvación es un favor de Dios, un favor no merecido por nosotros y que Dios por amor la esparce o la entrega a los seres humanos, dándole la opción a cada ser humano de poder entrar a su gozo, a su reino, siempre y cuando creyera en Cristo, siempre y cuando abrazara las Escrituras, siempre y cuando tuviera fe. La salvación es por gracia, fue lo que Martín Lutero y los reformadores enseñaron. Eso trajo alivio a la sociedad, eso trajo paz. El pastor Isaac va a continuar con este estudio
y estoy seguro que va a profundizar en áreas que van a bendecirle a usted y a mí. Muchas gracias por compartir este tercer estudio de Solo Gratia, Solo la Gracia. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Nos queda claro que la iglesia de ese momento se desvió de la gracia. Pero ¿cómo está la iglesia del presente? La Biblia nos habla mucho de la gracia. A continuación, un texto bíblico. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Ninguno de nosotros se puede sentir orgulloso de ser salvo por sus propios medios. Para nosotros es imposible. Es la gracia de Dios la que nos permite alcanzar la salvación. Sin embargo, la iglesia del presente podría estar olvidando en la práctica la gracia de Dios. Cada uno de los mensajes de esta serie nos presenta un recorrido histórico como el que acabamos de ver y una aplicación al contexto en el que vivimos. Es aquí donde nos hacemos un autoexamen, permitiendo que Dios alumbre nuestras tinieblas con su luz. ¿Has perdido de vista la gracia de Dios en tu vida cristiana? Escuchemos en este espacio lo que dice Isaac al respecto, con el fin de abrir nuestros corazones y permitir que Dios nos hable. La iglesia de hoy necesita afirmar aquel pilar de la reforma que dice que es solo por gracia, que la salvación solo se da por gracia. Y es que resulta que aunque predicamos la gracia y decimos vivir en la gracia, lo cierto es que muchas de nuestras conductas o de nuestra interacción como cristianos dicen lo contrario a la gracia. Voy a compartirles algunas evidencias que considero debemos tomar en cuenta como iglesia cristiana de este siglo, que nos hace recordar la necesidad de solo la gracia. Y es que estamos tan apegados a costumbres doctrinales, a la forma en la que siempre hacemos las cosas, que se nos olvida o parece que olvidamos lo que es verdaderamente la gracia. Entonces aquí van las evidencias. Habernos alejado de la gracia nos ha acercado a métodos humanos para tranquilizar la conciencia. Nos hemos olvidado y hemos devaluado lo que es el arrepentimiento. Y más bien estamos buscando cómo calmar nuestra conciencia, cómo sentirnos bien con nosotros mismos. Gran parte de todo lo que hacemos como hijos de Dios a la hora de pedir perdón por nuestros pecados es tratando de sentirnos nosotros mejor y no de generar un verdadero arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento auténtico nos hace sentir mal, porque es cuando entramos en la conciencia de que realmente estamos haciendo algo malo y tenemos que cambiarlo. Pero el tranquilizar la conciencia es sentirnos bien, es hacer algo para que nuestra conciencia esté tranquila. Y a veces confundimos estas cosas y nos olvidamos que la gracia no se trata de las cosas que podemos hacer. Se trata de algo que Dios hizo, que para nosotros es imposible hacer. Entonces, si Dios lo hizo y es imposible para nosotros, ¿por qué nos esforzamos tanto por hacer cosas que ganen nuestra salvación o que tranquilicen nuestra conciencia cuando no hay nada que pueda ganar el favor de Dios en nosotros o hacia nosotros? No podemos confundir estas cosas y no podemos alejarnos de la gracia. Esa es una razón por la cual nosotros juzgamos tanto las apariencias de las personas, porque creemos que se trata de lo de afuera, se trata de lo que los seres humanos logremos hacer. ¿Cuánto lograremos hacer? Bastante seguramente o muy poco, pero si llegamos delante de Dios con lo que logramos hacer, nos damos cuenta que no es nada y que no es suficiente. Que la gracia y el arrepentimiento no tienen que ver necesariamente con lo que hacemos aquí afuera, sino con lo que Cristo hizo para cambiarnos aquí adentro. La segunda evidencia que tengo para ustedes es que habernos alejado de la gracia nos ha acercado a creer que tenemos algo para negociar con Dios.
Si eres un cristiano que suele pactar con Dios por muchas cosas, creo que en ese caso has perdido de vista lo que es la gracia. Es que, ¿sabes? No tenemos con qué para pactar con Dios. No tenemos ningún recurso, no tenemos nada que Dios necesite o algo que Él quiera. ¿Qué puede haber en nosotros que Dios haya visto y dicho, mira, yo necesito eso, así que vamos a hacer un intercambio, vamos a negociar? No hay nada que tú puedas darle a Dios que Dios necesite de ti, porque nada te pertenece, y eso es el entendimiento de la gracia. Es darnos cuenta de que lo que hemos recibido es simplemente un regalo. ¿Qué tienes para negociar? Nada. ¿Qué tienes para pactar? Nada. Un pacto es un convenio entre dos partes donde ambos salen beneficiados. ¿Y en qué se beneficia a Dios con lo que tú le das? Dios no anda buscando personas para ver cuál de todas es mejor, porque no hay nada que tú y yo tengamos que sea mejor para Dios. Dios no te mira y dice, wow, me encanta eso que esa persona tiene, lo necesito en mi reino. No, Dios no necesita lo que tú tienes. Él te salvó porque te ama, porque su gracia se extendió hacia ti, pero no porque tengas algo que Él necesite o que Él quiera. Por lo tanto, nunca podrás convencer a Dios de hacer algo según lo que le puedas dar, porque no hay nada que Él necesite. Número 3, habernos alejado de la gracia nos ha acercado a restarle autoridad a ciertas partes de la Biblia. Piensa en esto. Si tú eres de los que considera que la gracia corresponde al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento era de la ley y el Nuevo Testamento es de la gracia, te estás alejando de la gracia. Porque la gracia de Dios se ve en toda la Biblia. Porque no hay una parte de la Biblia que muestre una cara de Dios y otra que muere, otra completamente opuesta, porque Dios cambió. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el Dios de la gracia del Antiguo Testamento es el Dios de la gracia del Nuevo Testamento. Nuestra interpretación tiene que ser muy cuidadosa, porque cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento decimos, ahí está la gracia de Dios. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos parece que no hay gracia. Pero si empezamos a hacer un estudio consciente, honesto, transparente de la palabra, vamos a encontrar la gracia de Dios en todo momento de la historia. Es que Dios es el mismo, es inmutable todo el tiempo. No podemos separar la Biblia y decir esta parte que es de la gracia me corresponde y esta parte que no es de la gracia no me corresponde. Porque nos gusta usar partes de la Biblia. Y la Biblia sí nos motiva en algunos versículos, pero nos gusta usar partes como si fueran más importantes que otras. No hay una parte de la Biblia que sea mejor que otra. Hay una que nos gusta más que otra, evidentemente. Pero la gracia de Dios y por lo tanto la palabra de Dios es en todo momento. Es toda, es completa, es una sola. No la podemos dividir, no le podemos restar valor al Antiguo Testamento para realzar el valor del Nuevo Testamento. No podemos ser una iglesia del Nuevo Testamento, tenemos que ser una iglesia bíblica. No podemos ser cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que ser un cristiano bíblico. Porque no hay separación entre estas cosas. Se nos olvida lo que es verdaderamente la gracia, y es que Dios nunca ha necesitado nada de la humanidad. Él todo lo que ha hecho por nosotros ha sido porque nos ama, no porque nos necesita. Y esa es una gran medida de amor que los seres humanos no entendemos. La cuarta razón por la que creo que necesitamos volver al solo por gracia es que habernos alejado de la gracia nos ha acercado a la altivez del hombre que cree que merece algo. Usted sabe que gracia es un regalo inmerecido. Se le parece mucho a la palabra gratis, gracia, gratis, porque realmente la gracia es un regalo, es algo gratis que no puedes obtener de otra manera. Y cuando nosotros pensamos que merecemos algo, nos estamos distanciando, nos estamos alejando de la gracia. Pregúntate, ¿alguna vez te has resentido con Dios porque no te da lo que le pediste? ¿Porque no cumplió la petición que le hiciste? ¿Sabes? Eso significa que no has aprendido a vivir en la gracia todavía.
Porque la gracia me hace a mí entender que no merezco nada y que por lo tanto lo que Dios me dé es completamente su voluntad y será siempre gratuito. Yo no merezco nada aunque se lo pida. A veces a mí me llama la atención cómo oramos y cómo le exigimos y le demandamos a Dios que haga cosas por nosotros. A veces pienso que nosotros miramos a Dios como nuestro servidor, nuestro sirviente. Y le mandamos, muévete, haz esto, haz lo otro, trabaja aquí, trabaja allá. Y pocas veces le preguntamos si es realmente lo que Él quiere hacer. Porque sabes, el que sirve a Dios soy yo, no Él a mí. Y por lo tanto, cuando yo oro y cuando me presento delante de Él, yo me pregunto, ¿quién soy yo para demandarle a Dios algo? ¿Qué tengo yo para demandarle? ¿Realmente yo merezco algo como para exigirlo? Cuando yo me considero merecedor de un buen servicio, yo lo exijo. Cuando tú pagas por un servicio, lo exiges. Pero cuando se te da gratis, simplemente lo aceptas, porque sabes que no lo mereces y que se te ha dado como una buena voluntad. Así que si nosotros queremos vivir realmente en la gracia, tenemos que entender que Dios en su soberanía determina lo que nos da y no nos da, y que tenemos que estar bien con eso, que no somos quien para manipular a Dios, ni tampoco Él nos debe nada, ni nosotros somos demasiado especiales como para que Él tenga que responder favorablemente a nuestras peticiones. Tenemos que recordar que todo lo que tenemos, cada día, desde el momento en que amanecemos hasta la hora en que dormimos y mientras estamos dormidos, sigue siendo un regalo inmerecido. Tú no mereces ni siquiera el aire que respiras, pero Dios te lo da gratis, porque esa es su gracia mostrada para ti. La quinta razón por la que creo que necesitamos volver al solo la gracia, es que habernos alejado de la gracia nos ha acercado a condicionar el perdón. Si tú eres un cristiano que no se le hace fácil perdonar, todavía tú no entiendes lo que es vivir en la gracia. Porque solo aquel que ha sido perdonado, aquel que es consciente de cuánto se le ha perdonado, solo esa persona es capaz de perdonar a otros incondicionalmente. Pero cuando tú no tienes esa conciencia, tú condicionas el perdón, porque no sabes cuánto se te ha perdonado a ti, cuánto debiste pagar que no has pagado y que nunca tendrás que pagar por el simple hecho de que Dios te ama. Si nos cuesta perdonar, no entendemos la gracia. Porque a veces nosotros creemos que la gracia se trata solamente de una vida libre, pero sí, la vida libre tiene que ver con aprender a perdonar, y ese es un desafío que los cristianos a veces no tenemos. Porque somos rencorosos, porque guardamos aquellos odios y cosas en nuestros corazones contra las demás personas, porque cuando alguien nos hace daño no lo podemos perdonar, no olvidamos aquellas cosas, vivimos como si fueran un eterno presente. Si nosotros no sabemos perdonar, nosotros no sabemos vivir en la gracia. Por más que nos llamemos cristianos de la gracia, no sabemos vivir en la gracia. Al que mucho se le ha perdonado, mucho va a perdonar. Y cuando tú entiendes cuánto Dios te ha perdonado, no habrá excusa alguna para que no perdones a una persona que te hizo algún daño. Sexta y última razón por la cual yo considero que hemos abandonado en parte la gracia, es porque habernos alejado de la gracia nos ha acercado a una de estas mentiras favoritas del enemigo para apartarnos del amor de Dios. ¿A cuál mentira me refiero? He conversado a lo largo de los años con los cristianos y sobre todo con gente joven, pero con todos en general, que me dicen, sabes, yo para estar jugando con Dios mejor me voy. Yo porque sabe eso de frío y caliente, Dios no quiere que seamos tibios, porque a los tibios los vomita de la boca, así que yo mejor me voy del camino del Señor. No, yo no quiero jugar con Dios, yo soy alguien que toma en serio las cosas, si estoy, y si no estoy, no estoy. Y eso que suena tan bonito, tan bíblico, tan tan determinado, no es más que una mentira y una excusa para alejarnos del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú te das cuenta de que has pecado, te das cuenta de que nunca por tus propios medios podrías dejar de pecar.
Es solamente la gracia de Dios que se te ha concedido, que te permite estar libre del pecado, pero no hay nada que tú puedas hacer. Dios no se va a cansar de ti porque hayas pecado, aun si has caído varias veces. Dios no se cansa de ti porque Él sabe que eres un ser humano, y esto no es vivir en un libertinaje. Esto es entender la gracia, es saber que Dios sabía que me iba a equivocar. Ahora, esa realidad de ese perdón de Dios en mí hace que mi vida comience a cambiar. Por eso iniciamos hablando del arrepentimiento. Porque cuando sé que fallé delante de Dios, me arrepiento y comienza Dios un proceso de transformación interna. Si dejo que Dios me transforme, voy a empezar a cambiar. Voy a seguir pecando en otras cosas. Voy a seguir enfrentando situaciones como ser humano que soy. Y Dios seguirá trabajando en mí, perfeccionándome poco a poco. Pero nunca voy a poner como excusa mi humanidad o mi pecado o mi fracaso o mis faltas para dejar a Dios o para alejarme de Él. Porque por nosotros mismos no hay manera que podamos complacer a Dios. No hay manera que podamos satisfacer la demanda de Dios. Hay algo que debemos hacer. Y es decir aquellas palabras que decía Isaías, que yo creo que resumen perfectamente la conciencia de un cristiano que comprende, aunque sea en parte, la gracia. Ninguno de nosotros comprende la gracia en su totalidad. Cada vez que hablo o enseño sobre la gracia, aprendo más de ella, y cada vez intento acercarme un poco más a vivir en la gracia como debe ser. Y todavía no estoy listo para decir llegué y lo logré. Estoy en el camino de aprender a vivir en la gracia cada día. Pero estas palabras resuenan en mis oídos y espero que resuenen en las tuyas. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta es la conciencia de un hombre del Antiguo Testamento que comprende muy bien lo que es la gracia, y es el reconocimiento de que es incapaz y que es impuro y que no puede estar delante de la presencia de Dios, pero no obstante, por esa gracia podemos estar delante de nuestro Padre. Eso es volver a la gracia. Sin la gracia estamos perdidos. Necesitamos aprender a vivir la gracia. Nuestros paradigmas acerca de cómo vivir la vida cristiana deben ser moldeados por la gracia. No hay otra forma. No solo debemos decir que vivimos en la gracia, sino que debemos aprender a vivir en ella. Por eso te invito a profundizar en el estudio de la gracia. Hemos diseñado una guía de estudio bíblico para aprender a vivir en la gracia. Asegúrate de haberlo completado antes de pasar a la siguiente serie. De hecho, está muy relacionado. En la siguiente serie hablaremos de la cuarta reforma, solo por fe. Nos mantenemos expectantes de lo que Dios quiera hablar en nuestra vida. Hasta entonces.